Quiero que seas tan amable de abrir tu Biblia, y no quiero ser extenso en este particular por cuestiones de tiempo, así que rápidamente vamos a ir al libro de Lucas, en el capítulo 20, del versículo 19 al versículo 26. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tienen la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces él les dijo: pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Y esta tarde quiero hablarles un poco acerca de lo que Dios demanda, acerca de lo que Dios le interesa que nosotros hagamos por Él, acerca de los mandamientos que Dios exige de alguna manera. Desde el momento en que nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio, impactó directamente la vida del pueblo de Israel de aquella época. Impactó tanto en el ámbito económico como en el ámbito espiritual, como en el ámbito social, y de alguna manera colateral impacta directamente la vida de los sacerdotes, los fariseos y los escribas, que entre ellos se habían dedicado a formar una oligarquía que había hundido cada día más al pueblo en su pecado. Todos y cada uno de los líderes de Israel, al menos en su mayoría, se habían encargado de socavar para que el pueblo se hundiese cada día más. Y entonces, bajo este panorama, irrumpe nuestro Señor Jesucristo y Él cambia rotundamente la historia del pueblo, y no solamente la historia del pueblo, sino que la historia de la humanidad. Y eso es algo sin precedentes. Ahora, la porción de la Escritura en la cual nosotros estamos meditando esta tarde nos habla acerca de la llegada de nuestro Señor Jesucristo a la ciudad de Jerusalén. No era la primera vez que la visitaba. Jesucristo visitó la ciudad de Jerusalén en 3 ocasiones. Pero en esta ocasión fue el canto del cisne para nuestro Señor Jesús. De alguna manera las personas de la ciudad de Jerusalén, de alguna manera los judíos, los galileos, los samaritanos, estaban convencidos. Miraron en ese momento la imagen de ese Mesías prometido y dice que cuando en la ciudad de Jerusalén lo recibieron como un rey. Lucas capítulo 19, si tú retrocedes un poco en la escritura, te vas a dar cuenta de este relato, y dice que estaba aclamando al Señor Jesucristo como su rey, cuando Él la visita por 3ª vez. Para el pueblo era un día especial, pero más sin embargo para Jesucristo, Él sabía que iba como un cordero al matadero. Él sabía que de alguna manera había llegado su hora. Él sabía que de alguna manera su fin se había acercado. Pero contrario a todo lo que Jesucristo estaba sintiendo, contrario a todo lo que Jesucristo estaba pasando por su mente, por su ser, los fariseos, los legalistas de la época, no soportaban ya. No soportaban ver cómo su propio pueblo aclamaba a este Mesías. No soportaban ver cómo el pueblo de Jerusalén, la tierra de Israel, estaba proclamando al Señor Jesucristo en su cara. Y Jesucristo hizo lo que hizo con los fariseos. Él los exhibió, Él los ridiculizó, Él los humilló delante del pueblo, Él los humilló hasta en sus propias casas, y de alguna manera los escribas, los sacerdotes, los fariseos ya no hallaban qué hacer con el Señor. Y para colmo de males, en la 3ª ocasión, por ahí dicen que la 3ª es la vencida, para colmo de males, en la 3ª ocasión, no solamente el pueblo los recibe al Señor Jesús como un rey, sino que también en esta visita es cuando hace el saqueo en el templo.
sacó a los ladrones que estaban ahí. Ustedes han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. No solamente lo recibe como un rey el pueblo, sino que también limpia el templo de toda la corrupción que se había montado ahí los sacerdotes. Yo en algún momento lo explicaba cómo funcionaba esta mafia de los sacerdotes, de cómo ellos utilizaban las monedas de cambio para extorsionar al pueblo, de cómo ellos de alguna manera, los animales que vendían los sacerdotes eran los únicos que se podían ofrecer en el sacrificio. Alguien más que llevaba un animal no lo podía quemar en el incenciario, no podría ser, no lo podía, porque algo le encontraban, era un animal impuro. Entonces los sacerdotes, en ese momento, Anás y Caifás, para ser más exactos, hicieron una mafia absoluta. Y entonces cuando llega Jesucristo, consciente de que su hora estaba cerca, Él se encarga de limpiar el templo. El celo de tu casa me consume. Lo reciben como un rey. El pueblo que ellos mismos habían domesticado de alguna manera, limpia el pueblo, en su cara lo hace, y para colmo de males les recita una parábola. Les recita la parábola de los labradores malvados, haciéndole ver a cada uno de ellos de que eran los malos de la escena, de que eran los malos de la película, de que todo lo que habían hecho había hundido cada vez más al pueblo. Ante esta situación, se encuentran frustrados. Intentan utilizar las palabras del Señor Jesucristo como una arma de doble filo en contra de Él. Y entonces la Biblia nos enseña de que ya no iban los sacerdotes, ya no iban los escribas, sino que buscaron a unos que se simulasen justos, pero con Jesucristo no pudieron. El entendimiento, la sabiduría de Jesús, no hay competencia humana que lo alcance, no hay competencia humana que lo logre entender. Y dice que buscan a estas personas queriendo persuadir al maestro, queriendo que él dijese una palabra que sirviese como piedra de tropiezo para que ellos lo pudieran condenar. Y entonces le hacen una pregunta, pero esto es una pregunta sumamente peligrosa. Una pregunta con doble filo, una pregunta con suma mala intención. Estaban las dos caras de la moneda. Jesucristo estaba en un dilema de alguna manera donde él no podía responder ni sí ni no. Si él respondía que era lícito darle el tributo a César, inmediatamente el pueblo se le levantaba. El pueblo que instantes antes lo había proclamado como un rey, cuando Jesucristo pronunciase una frase como esta, es lícito dar el impuesto a César, inmediatamente el pueblo se le iba atrás. Porque el pueblo estaba harto, estaba cansado del imperio romano y Jesucristo no podía dar este tipo de respuesta. En cambio, tampoco podía decir de que era malo dar el impuesto. No podía decir que era bueno, se le venía encima el pueblo. Pero no podía decir que era malo, porque entonces se le venía encima el imperio romano. Básicamente, al imperio romano le preocupaban dos cosas en la época de nuestro Señor Jesucristo. Una de ellas era de que el pueblo no se le levantase, de que el pueblo no armara revueltas, de que no se levantaran en contra del imperio. Ellos querían siempre tener la sandalia puesta sobre este pueblo y ellos procuraban básicamente eso, que nadie se levante, que revueltas no existan. Pero en segundo lugar y más primordial, el pueblo pagara los... Fuera de esto, al imperio romano las demás cosas le daban prácticamente lo mismo, le eran completamente indiferentes. Mira, le podrían decir a Poncio Pilato, que era el que se encargaba de gobernar esa zona, es que este pueblo tiene un Dios diferente al nuestro. Porque aunque ustedes no lo crean, o yo sé que algunos lo saben, el imperio romano tenía sus propios dioses. El imperio romano había absorbido en ese particular la creencia o la religiosidad del imperio antecesor o del imperio que más influyó, que fue el imperio de los griegos, y entonces ellos absorbieron los dioses griegos. Y entonces, por ejemplo, si llegaba una queja de Poncio Pilato y les decía, mira, este pueblo está adorando a Dios, pasa nada. Porque en ese particular el imperio romano sí era bastante flexible. Permitía que los pueblos que ellos conquistaban mantuvieran su culto, mantuvieran sus dioses. Entonces, en ese particular,
Israel no se vio afectado. Tal vez le podía llegar una queja a Poncio Pilato, mira que se levantó un Cristo que está armando un revuelo y que la gente lo quiere matar. No pasa nada. Básicamente al pueblo o al imperio romano le interesaba de que la gente pagara los impuestos. Y en este particular había un poco de razón o había un poco de lógica, ¿no? Porque el pueblo o el imperio romano proporcionaba ciertos privilegios. El imperio romano les daba la libertad de culto. El imperio romano les garantizaba la seguridad. Es decir, si tenía otro enemigo que los quería conquistar, que los quería invadir, pues ellos acaparaban eso, ellos se defendían. Encima defendían al pueblo de Israel. El imperio romano permitía de comercio increíble, abrieron puertos marítimos, el pueblo de Israel se beneficiaba de esos puertos. Y en ese particular, el pueblo le debía algo. Y la pregunta llega a nuestro Señor Jesucristo, Él lo primero que hace es responder una pregunta, otra pregunta. Y él le dicen, tráenme la moneda a la cual están diciendo que se tienen que pagar los impuestos. Y él hace la pregunta y dice, ¿de quién es? Las inscripciones en la moneda en el pueblo, hermanos, representaba un título de propiedad. Es decir, de alguna manera o no de alguna manera, las monedas pertenecían a César. Entonces, en este particular, si César estaba pidiendo algo, era algo que en teoría ellos se lo debían. Era un favor de que César le estaba dando al pueblo y él ahora se los estaba reclamando. Y en ese particular Jesucristo tenía razón. Cuando ustedes aceptaron la moneda de César, indirectamente les estaba diciendo, ustedes aceptaron el sistema de gobierno de él. Ahora, cuando él quiere socar la tuerca, ustedes no se sorprendan. Y Poncio Pilato en este particular, o los gobernadores, tenían que estar a raya con el pago de los impuestos. Por ejemplo, no me voy a alejar mucho en el caso de Poncio Pilato. Él en algún momento, él era un súbdito. La mayor autoridad era el emperador romano. Tiberio, lo dice Lucas capítulo 2, si no mal recuerdo. Tiberio César era el que dominaba toda la escena. Y en algún momento Poncio Pilato iba a recibir una llamada, un WhatsApp le iba a mandar Tiberio César a Poncio Pilato y le iba a decir, ¿dónde están los impuestos? Y Poncio Pilato, como se encargaba de que todo eso estuviera a raya, que estuviera en línea, cuentas claras conservan buenas amistades. En ese particular ellos tenían que mantener a raya esto. Entonces, por eso Jesucristo enseña a César lo que es de César. El sistema que les implantó, las cosas que les ha postergado, que les ha impreso, ustedes devuélvanselo a él. Y si lo traemos a nuestra época, porque yo creo que entender el concepto bajo el cual la situación y aplicarlo a nuestra vida, hermanos, nosotros, por ejemplo, vivimos aquí en el país de España. Y el país de España, por ejemplo, si yo quiero ser un autónomo o quiero realizar determinada actividad, yo tengo que pedir un permiso, una autorización, yo tengo que pagar esa autorización al gobierno español y ellos me la conceden a mí. En cambio, como yo estoy pidiendo el permiso para poder laborar, ellos me garantizan el buen estado de las carreteras, ellos me garantizan la seguridad y entonces en ese particular a César lo que es de César. Si el gobierno español está pidiendo que nos pongamos la mascarilla, de que seamos prudentes, de que tratemos de que este virus, de que este bicho no se propague más y por eso recomienda la mascarilla, pues me pongo la mascarilla, a César lo que es de César. No sé si me estoy explicando. Pero va a haber un problema o existiría un problema cuando el gobierno o cuando la autoridad quiere violentar mis principios. Cuando el gobierno o la autoridad quiere imponer una fe en mí que no es válida. Y entonces ahí va a haber un problema. Si a mí el gobierno me dice que me calle, que ahuyente mis religiones, que ahuyente mi credo, que ahuyente mi fe, ahí va a haber un problema porque no me voy a callar. Porque no me voy a callar, hermano. Para ejemplificar, para ponerles un ejemplo, ser un poco enfático con respecto a esto, supongamos que lo digo entre comillas y en negrita, supongamos que el día de mañana yo decido negar mi fe.
el día de mañana dejar de creer en lo que creo. Y entonces me acerco a un ateo y le pregunto, ¿qué me ofreces? ¿Una fe patética que se termina cuando morimos? ¿Que vengo del mono? ¿Que somos producto de un sinnúmero de explosiones en el espacio y donde no había nada, ahora existe todo? Venga, hombre, por favor. Yo creo en el Dios de lo imposible. Yo creo en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Yo creo en el Dios que con el aliento de su boca creó todo. Y no me van a callar, no van a hacer cambiar mi convicción porque no tienen nada mejor que ofrecerme. Y entonces, si el gobierno decide cambiar mi posición, conmigo no podrán. Mis convicciones, mi credo, mi creencia, hermanos, nadie me lo mueve. Pueden quitarme la vida, pero mis convicciones nadie me las quita porque yo sé en quién he creído. Jesucristo primero hizo para luego enseñar. Y esto que estaba enseñando de darle a César lo que es de César, él ya lo había puesto en práctica. Y hay un pasaje en la Escritura que nos ayuda a entender claramente cómo funcionaba el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice Mateo capítulo 17, no voy a ser muy específico, cuando estés en tu casa léelo por favor, pero lo voy a parafrasear un poco. Dice Mateo capítulo 17 de que en cierta ocasión ciertos cobradores de impuestos llegaron delante de Pedro y le dijeron, ¿qué pasa? ¿Que ustedes no pagan las 2 dracmas? Y entonces Pedro recurre a su maestro y el maestro lo avasalla, primeramente, y le dice, Pedro, ¿de quiénes cobran los impuestos los reyes? ¿De los extranjeros o de los hijos? Y entonces Pedro le responde, de los extranjeros. Entonces Jesucristo le dice, y luego los hijos quedan exentos. Entonces, para no ofenderles, ve al mar, arroja el anzuelo y cuando lo que pesques, que va a ser un pez, ahí encontrarás el pago de los impuestos. Mateo capítulo 17, no me lo estoy inventando. Y entonces yo me quiero poner en el lugar de Pedro, ¿no? A mí me gustaría poner en Pedro y decir, hombre, mi maestro me está mandando a cobrarle los impuestos a un pescado. Yo creo que Pedro, más motivado por la duda que por la obediencia, o sea, Pedro tenía más dudas, hombre, voy a pescar, voy a arrojar el anzuelo y lo primero que voy a sacar va a traer el pago de los impuestos. Y entonces Pedro, motivado por esa duda, más creo que por la duda que por la obediencia, va al mar y arroja el anzuelo. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando él saca el pez del anzuelo que había mordido el anzuelo, el pescado, pues resulta que estaba el pago de los impuestos. Y entonces Pedro en ese momento aprende la lección. Jesucristo no solamente se encargó de inculcar principios espirituales en los discípulos, sino también principios morales para que se convirtieran en buenos ciudadanos. Y entonces, una vez que Pedro aprende la lección, cuando él decide dejar su testamento, porque hermanos, Pedro dejó su testamento, el apóstol Pablo dejó su testamento. Si no me lo crees, lee primera de Timoteo, primera carta de Timoteo y segunda carta de Timoteo. Ese es el testamento del apóstol Pablo. Y el testamento del apóstol Pedro es evidentemente las 2 cartas de él. Y entonces, búscalo en tu Biblia y quiero que lo leas conmigo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Pedro aprendió la lección cuando lo mandaron a pescar y de ahí pudo pagar el pago de los impuestos. Dice la palabra del Señor, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, y a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Pregunta, ¿aprendió Pedro la lección? Cuando lo mandaron a pescar para que pagara el impuesto que les estaban cobrando, lo reafirma. Pero hay un dato muy importante, dice, someteos por causa del Señor a toda institución, a todo rey, a todo superior, a los gobernantes, y que dice la palabra, como por él enviados.
La palabra de Dios muy claramente nos enseña de que Dios quita y que Dios pone reyes. Y ante esa autoridad nosotros debemos un respeto, porque Dios lo puso. Ay, pero es que nosotros no podemos quedar en el gobierno, me chupa la sangre con los impuestos. Pero págaselos. Dios tiene el gobierno que tiene aquí en este país porque Él tiene un propósito. En algo se ha desviado el país y por eso está pasando la crisis que está pasando. Todo es un plan de Dios. Ay, es que este gobierno es un genocida, nos está matando. Hermanos, esto es duro, pero se los tengo que decir. Para una persona que no tiene al Señor Jesucristo en su corazón, el hecho de que te maten, el hecho de que te quiten la vida es lo peor que te puede pasar. Para un cristiano, aquel que tiene la fe cimentada en el Señor Jesucristo, que te maten es que te arrojen a los brazos de tu Salvador. El hecho de que acaben con tu vida, te están arrojando a los brazos de Cristo. Así que, hermanos, por causa del Señor, someteos a la autoridad. Cristo lo enseñó, Pedro lo entendió y también lo transcribió. Hasta ahí creo que se entiende. Yo creo que hasta ahí Jesucristo dice, dad a César lo que es de César, es comprensible. No te metas con mis creencias y podemos negociar. No me quites a Jehová porque no me lo vas a quitar y podemos negociar. Pero Jesucristo no solamente respondió la pregunta de los hipócritas, sino que no se olvidó de los negocios de su Padre. Y dice la palabra de Dios, a César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios. Amén. En este particular, hermanos, hay muchas maneras de interpretar el versículo, o hay muchas maneras de interpretar lo que Jesucristo quiso decir en ese momento, pero yo quiero interpretarlo de la manera que es. Hermanos, la Biblia nos enseña de que cuando nosotros venimos de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos una doble nacionalidad. Nosotros tenemos una estadía aquí en la tierra, pero también a los que han creído en el Señor Jesucristo tienen una ciudadanía en los cielos. ¿Cuántos lo creen? Pablo, escribiéndole a la iglesia en Roma, él les dice lo siguiente, Romanos 10 del 12 en adelante. Hermanos que están en Zoom, Romanos 10 del versículo 12 en adelante. Dice la palabra de Dios, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso es una verdad absoluta, será salvo. Y luego está una pregunta interesante en el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a creer si nunca les han hablado acerca de esto? Eso es lo que dice el apóstol Pablo. ¿Cómo creerán si nunca nadie les predica? Cuando Jesucristo se fue, hermanos, Él nos dejó una gran comisión. Y nuestro deber es tratar de atraer a la mayor cantidad de almas posibles a los pies de Cristo. Ese es el deber primordial de un cristiano. Esa es la meta, hacia esa meta proseguimos. He peleado la buena batalla de la fe, dice el apóstol Pablo, porque él había dedicado lo que le restó de su vida a predicar el evangelio. Y nuestro deber es ir en busca de esas personas, es predicar el evangelio, es enseñar las verdades de la Biblia. Y aquí nosotros tenemos un cuadro que nos da tres opciones. La primera de ellas dice, una de ellas dice ir. Nosotros podemos ir, ese es nuestro llamado. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es una de las opciones. Pero en caso de que yo esté ocupado en otros ministerios, yo puedo también orar. Si yo no puedo ir, yo puedo interceder por mis hermanos que están sacrificando su vida. Yo puedo interceder por esas personas que están arriesgando muchas veces la vida, arriesgando muchas veces sus sueños, su familia, sus propósitos,
por predicar el evangelio. Entonces, si yo no puedo ir, yo puedo orar por ellos. Pero si por alguna razón no puedo hacer ni lo uno ni lo otro, yo todavía tengo una tercera opción, y yo creo que esta es la que nuestro Señor Jesucristo hacía referencia. A Dios lo que es de Dios. Podemos dar, hermanos. Podemos dar. Y hay dos versículos que son una pincelada que nos ayudan a aclarar un poco este dilema. Primera de Corintios 9, versículo 13 y versículo 14, la palabra de Dios dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí, hermanos? Que vivan del evangelio. A los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio, que subsistan del evangelio, que sobrevivan del evangelio. No lo digo yo, no me lo estoy inventando, lo dice la palabra. A César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios. Con esto quiero terminar, hermanos. Y es un versículo conocido por todos. Dice Malaquías capítulo 3, versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros y en vuestras. No lo digo porque tú lo sabes. No lo digo porque tú lo sabes. Pero ¿sabes lo que me llama la atención aquí? Dios no está reclamando la porción de los levitas, Dios no está reclamando la porción de los sacerdotes. Es que los sacerdotes no tienen lo que necesitan. Es que los levitas no se les está dando lo que nosotros prometimos allá cuando hicimos la ley, cuando la configuramos en el Éxodo. Dios está diciendo, me estáis robando. Hermanos, quiero ser muy enfático en esto y quiero dejar claro una cosa. Yo no estoy aquí para pedir dinero. No es parte del ADN de Iglesia Anuncio de Paz, no es parte de mi iniciativa, no es parte de mi predicación pedir dinero. En todo caso, nosotros como ministros seríamos los que estamos debiéndole a la iglesia, porque la palabra ministro viene del latín minister, que significa servidor. Si ponemos las cosas en una balanza, somos nosotros los ministros que le estamos debiendo a la iglesia. Pero déjame decirte una cosa. A César lo que es de César, pero con Dios no se juega. A César lo que es de César, pero tu compromiso no con la iglesia, no con el pastor, sino con Dios, a Dios lo que es de Dios.